Carlos Salinas de Gortari, nacido el 3 de abril de 1948 en la Ciudad de México, es una de las figuras políticas más controvertidas de la historia moderna de México. Como el 60º presidente de México, entre 1988 y 1994, dejó una profunda huella en la economía y la política del país a través de políticas de liberalización económica, en particular el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Segundo de los 5 hijos de Raúl Salinas Lozano, economista y exministro, y Margarita de Gortari Carvajal, maestra, Carlos creció en un ambiente político y académico de élite. Estudió economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y, posteriormente, obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de Harvard, donde perfeccionó su pensamiento económico moderno. Su carrera política comenzó en la Secretaría de Presupuesto y Planeación, llegando a un puesto ministerial antes de convertirse en candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, tras sus grandes logros, su vida estuvo envuelta en escándalos, dolor personal y un debate interminable sobre su legado. Una de las mayores tristezas en la vida de Carlos Salinas fue posiblemente el desprestigio de su reputación tras su presidencia, convirtiéndose en uno de los presidentes más vilipendiados de la historia de México. Aunque fue elogiado internacionalmente por sus políticas de modernización, muchos mexicanos lo culparon de la crisis económica de 1994, conocida como el error de diciembre. Su decisión de no devaluar el peso en los últimos meses de su mandato, a pesar de la presión económica, provocó un colapso financiero poco después de dejar el cargo, sumiendo a millones de mexicanos en la pobreza. Esta tristeza no solo proviene del rechazo público, sino también de la sensación de que sus esfuerzos reformistas, que tanto le costaron, se vieron eclipsados por una crisis que escapaba a su control. En una entrevista, compartió que se sintió traicionado por aliados políticos que no protegieron su legado tras su partida. Otra tristeza son las tragedias familiares asociadas con su infancia y su mandato. En 1951, con tan solo 3 años, Carlos y su hermano Raúl, junto con un amigo, causaron accidentalmente la muerte de Manuela, su criada de 12 años, mientras jugaban con un arma sin seguro. El incidente, aunque se consideró un accidente y la familia fue exonerada de responsabilidad legal, le dejó una profunda huella psicológica. Carlos nunca ha comentado públicamente sobre el suceso, pero sus allegados revelan que es un recuerdo doloroso, que le deja un sentimiento de culpa y responsabilidad. Además, los escándalos que involucraron a su hermano Raúl, quien fue arrestado por asesinato y narcotráfico poco después de su mandato, aumentaron su tristeza. La exposición de su familia al revuelo mediático y su representación como símbolos de la corrupción lo dejaron sintiéndose aislado y vulnerable. La vida personal de Carlos también le causó gran tristeza. Su primer matrimonio con Cecilia Oxcheli González, que duró de 1972 a 1995, terminó en divorcio poco después de que dejara el cargo, coincidiendo con un periodo de intensa presión pública y crisis económica. La ruptura, aunque discreta, fue un duro golpe para un hombre que siempre había intentado mantener una imagen pública estable de su familia. Ha admitido que su incapacidad para mantener una familia feliz fue un gran fracaso personal, especialmente porque él y Cecilia tuvieron 3 hijos: Cecilia, Emiliano y Juan Cristóbal. Esta tristeza se acentuó cuando tuvo que abandonar México para vivir en el exilio en Irlanda, lejos de sus hijos y de su patria durante muchos años. La carrera de Carlos Salinas ha sido una travesía de brillantes altibajos y amargos fracasos. Tras graduarse de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió en Harvard, donde obtuvo 3 títulos de posgrado, incluyendo un doctorado en Economía Política y Gobierno en 1978.
Dedicó sus primeros años de carrera a la Secretaría de Presupuesto y Planeación, donde ascendió rápidamente gracias a su talento y al apoyo de Miguel de la Madrid, su profesor. En 1982 fue nombrado secretario de Presupuesto, un puesto clave en el gobierno de la Madrid. Su gran oportunidad llegó cuando fue elegido candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional en 1987. Una decisión histórica, ya que fue el primer presidente desde 1946 sin título en Derecho. Su presidencia, de 1988 a 1994, estuvo marcada por profundas reformas económicas. Impulsó la liberalización económica, privatizando varias empresas estatales como bancos y telecomunicaciones, e incorporándose a México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Estas políticas atrajeron inversión extranjera, redujeron la deuda pública e impulsaron el crecimiento económico en sus primeros años. Su Programa Nacional de Solidaridad, cuyo objetivo era apoyar a las comunidades pobres, también fue elogiado por mejorar la infraestructura en las zonas rurales. Asimismo, restableció las relaciones con la Iglesia Católica, poniendo fin a décadas de tensión entre el Estado y la religión, y estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano. Sin embargo, su mandato también se vio empañado por graves reveses. Las elecciones de 1988, en las que ganó, fueron ampliamente acusadas de fraude, lo que desencadenó protestas de la oposición, especialmente de Cuauhtémoc Cárdenas. Esta insatisfacción socavó su legitimidad desde el principio. En 1994, una serie de acontecimientos dañaron su imagen. El levantamiento zapatista en Chiapas, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, su sucesor ungido, y el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, su cuñado y secretario general del Partido Revolucionario Institucional. Esta violencia política provocó inestabilidad económica, lo que generó presiones para devaluar el peso, a lo que se negó. Como resultado, pocas semanas después de dejar el cargo, el gobierno de Ernesto Zedillo se vio obligado a devaluar el peso, lo que desencadenó la peor crisis económica en la historia de México, con una inflación galopante y millones de personas perdiendo sus empleos. Estos fracasos lo hicieron llorar, y en una ocasión le confesó a un amigo cercano que sentía que el mundo se había vuelto en su contra cuando sus aliados políticos no lo defendieron de las críticas. Las largas noches que pasó negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a menudo extendiéndose hasta la madrugada, fueron un testimonio de su dedicación. Sin embargo, cuando se culpó a sus políticas de la crisis económica, sintió que todo su esfuerzo había sido en vano. Un momento particularmente doloroso fue cuando anunció una huelga de hambre de 36 horas en 1995 para protestar por el arresto de su hermano Raúl y el clima mediático en su contra. El acto, aunque simbólico, demostró su desesperación por defender su honor y el de su familia. Carlos Salinas siempre se ha esforzado por alcanzar grandes logros en su carrera, no solo como presidente, sino también como economista y reformista. Uno de sus mayores objetivos fue modernizar México, alejándolo del estancamiento económico y la dependencia del petróleo. La firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLSAN, fue la culminación de esta ambición, que él creía que transformaría a México en una potencia económica mundial. Pasó meses negociando con Estados Unidos y Canadá, viajando frecuentemente entre capitales para asegurar condiciones favorables para México. El éxito del acuerdo, que entró en vigor en 1994, marcó el comienzo de una nueva era en el comercio mexicano, con un crecimiento significativo de las exportaciones en los años posteriores. Otro logro que persiguió fue construir un México más equitativo a través de su Programa Nacional de Solidaridad.
Visitó personalmente zonas rurales pobres, escuchó las historias de la gente y se aseguró de que se implementaran proyectos de infraestructura como escuelas, hospitales y carreteras. Aunque algunos criticaron el programa como una herramienta política, siempre sostuvo que estaba motivado por el deseo de mejorar la vida de los desfavorecidos. También intentó dejar un legado académico a través de libros como México, el difícil paso a la modernidad, en el que analizó su gestión y defendió sus decisiones económicas. También trabajó por construir la imagen internacional de México. Como economista formado en Harvard, quería que México fuera visto como un país avanzado, no solo como uno en desarrollo. Participó en foros internacionales, como la Universidad de Oxford y el Instituto José Ortega y Gasset, para promover sus políticas. Si bien estos esfuerzos le granjearon el respeto internacional, a menudo le decepcionaba que sus logros no fueran reconocidos en su país de origen. Su candidatura al cargo de primer director general de la Organización Mundial del Comercio fue una gran ambición, pero la crisis económica de 1994 acabó con esa oportunidad. La vida amorosa de Carlos Salinas fue una montaña rusa, con 2 matrimonios y un profundo dolor. Se casó primero con Cecilia Oxelli González en 1972, una relación que duró más de 2 décadas y de la que nacieron 3 hijos: Cecilia, Emiliano y Juan Cristóbal. Cecilia fue su compañera en los primeros años de su carrera, cuando era un joven y ambicioso funcionario. Sin embargo, las presiones de la presidencia, sumadas a los escándalos y las crisis económicas, hicieron que la relación se deteriorara. Se divorciaron en 1995, poco después de que él dejara el cargo y comenzara su exilio en Irlanda. La ruptura fue motivo de gran tristeza, pues sentía que no había logrado mantener la felicidad familiar. En una ocasión, le dijo a un amigo que lamentaba no haber pasado suficiente tiempo con Cecilia y los niños durante sus años más ocupados. Su segundo matrimonio, con Ana Paula Gerard Rivero, comenzó en 1995 y tuvieron 3 hijos más. Ann más.